Hola, hola a todos. Les envío un enorme saludo desde cualquier uso horario del que me escuchen. Bienvenidos a su podcast Ciclo Femenino, el primer podcast hondureño en el cual se habla de literatura universal y nacional femenina. Como bien es de nuestro conocimiento, la dinámica del podcast es que podcast de por medio estaremos conversando con autoras nacionales o hablando de su obra, y los demás podcasts pues estaremos hablando sobre autoras universales. El mes pasado, el episodio pasado, tuvimos el placer de conversar con Karen Valladares, una poetisa hondureña. Les invito que si aún no escuchan esta grandiosa entrevista, se vayan al canal de YouTube Micrófono Abierto, Ciclo Femenino, y la escuchen, o también en Spotify o iVoox. En este caso, nos toca hablar de una autora universal, sumamente conocida, no solo en América, sino a nivel mundial. Y es que aquí, en este episodio, vamos a conocer por qué se le era nombrada como la mejor poeta suicida o también como la última poeta maldita. Y también vamos a saber por qué después de leerla nadie vuelve a ser el mismo. Y esto lo digo por experiencia. Ustedes se preguntarán a quién me refiero. Pues nada más y nada menos que a la grandísima Flora Alejandra Pizarnik. Entonces, quédense conmigo para que indaguemos en su biografía y en su obra poética. El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Silencio desorbitado. La orfandad lleva en blanco la frente. El poema se abre. Esa es tu fuerza. Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos. El poema se abre. Esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. Flora Alejandra Pizarnik, poetisa, ensayista y traductora de nacionalidad argentina. Nació en Avellaneda un 29 de abril del año 1936 en Buenos Aires, Argentina, y muere un 25 de septiembre de 1972 en la misma ciudad. Aprovecho este momento para enviarle un saludo y un abrazo enorme a mi amigo Ignacio Zurita, mi querido Nano, quien vive en esta ciudad y me ayudó con algunos datos de confirmación, ¿verdad?, acerca de esta gran autora. Bien, los años activa de Pizarnik como autora fueron del año 1955 al año 1972, y ella anduvo en las aguas ahí del género de la poesía y el ensayo. Hablando siempre de la vida de Pizarnik, hablando de su infancia y desde su nacimiento, ella pues nace en una familia de inmigrantes rusos, ucranianos, judíos, se les dice, ¿no? Y por esa razón ella pierde su apellido original. Este es un dato interesante, ya que el apellido original de ella era Pizarnik, y pues cuando se instalan en Argentina sus padres y ella nace por ende ahí, entonces pasa a llamarse Alejandra Pizarnik
Flora Alejandra Pizarnik. Ya vemos cómo su apellido, por cuestiones de que sus padres eran inmigrantes, cambia una letra. Ella era la segunda hija de Elías Pizarnik. Elías, pues su padre era un joyero que vendía mercancía y se dice que andaba de puerta en puerta en las calles de Buenos Aires. Y su madre, pues de acuerdo a algunas traducciones, tiende a cambiar su nombre como Rosa, pero en realidad el nombre de la madre de Pizarnik era Resla Bromilk, ¿verdad? Y su hermana mayor se llamaba Miriam Pizarnik. Más adelante vamos a ver qué relación tiene Alejandra Pizarnik con su familia y cómo esto influye en su carrera literaria, porque en lo personal fue un gran factor que influyó en cómo ella se desenvolvió en su carrera, ¿verdad? Entonces considero que desde el punto psicológico también es muy importante que indaguemos en cómo la familia de Pizarnik prácticamente no le apoyó y cómo esto le influye. Pizarnik desde la infancia siempre se sintió indiferente a este mundo. Y en su adolescencia, como bien sabemos, en la etapa de la adolescencia, yo comentaba de hecho en el podcast pasado, es esa etapa en como que todo se te revuelve, ¿no? Y las cuestiones que influyeron en tu infancia, en la adolescencia te van a afectar en mayor grado. Pizarnik desde la infancia comenzó con ciertos autocomplejos, por así decirlo. Su vida giró en autocomplejos, en cuestiones de todo tipo. ¿Qué pasa? En la adolescencia ella comienza a complejarse aún más y empieza y sufre con problemas de autopercepción física, y ella empieza a desarrollar cierta obsesión con un peso ideal, con el no engordar, con problemas de acné y con otras cuestiones. Esto también tiene mucho que ver, ya que su hermana Miriam, su hermana mayor, pues era educada, según algunos, y encajaba perfectamente en ese ideal que quizá los padres se crean, o la misma sociedad, de una hija perfecta. Mientras que Pizarnik, por otro lado, era una persona más frágil, a la vez rebelde y con crisis muy graves de asma. Y también hay que recalcar, Pizarnik se dice que tartamudeaba o como que arrastraba la última sílaba de ciertas palabras. Entonces todo esto va generando en la vida de Pizarnik complejos que ella se va creando, pero que su familia influyó mucho en ello. Entonces ella todo eso lo revuelca en lo que es la pasión por la literatura. Y es por esa razón que a los 19 años publica su primer libro. Y qué interesante, porque en este año, 1955, que publica su primer libro, La Tierra Más Ajena, su padre lo financió, ¿verdad? Ella era una persona súper joven todavía, supongo que no tenía estabilidad económica, que aún vivía con sus padres, y pues su padre le financia esta publicación de su libro, a pesar de que ellos nunca estuvieron de acuerdo con que Pizarnik escribiera, no le apoyó nunca, y de hecho se veían disgustados, vean ustedes, por los gustos que ella poseía y sus estilos literarios. Como bien sabemos, la vida de Pizarnik y su obra en sí siempre se vio muy retratada por dos mundos, o por tres, por mucho decirlo, que era como su vida en Buenos Aires, todo lo que ella vivió y sus traumas de infancia y que la seguían persiguiendo en la adolescencia, y también la fascinación por la muerte y por la soledad. Y en algunas de las citas nos lo dejaba ver. Por ejemplo, una de sus frases más famosas, y es que hasta me la sé de memoria porque usualmente la vemos en redes sociales o en otras publicaciones de cuestiones literarias. Y dice esta frase: qué belleza guardan aquellos que no encuentran su lugar entre tanta gente. No es soledad, es un privilegio de no encajar. Entonces, no es necesario indagar mucho, por así decirlo, para darnos cuenta de la depresión que Pizarnik padeció
desde muy corta edad. En sus citas lo dejaba ver, en sus poemas, en sus diarios. Y pues más adelante vamos a ver cómo todo esto va afectando en su carrera literaria. Decía en otra cita: hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Esto en Hija del Viento, su obra. Como les decía, también en la adolescencia es cuando ella se volca más a escribir, a indagar más, a estudiar más lo que es la cuestión de sí misma, a tratar de encontrar en realidad un sentido, pero por lo visto nunca lo logra. Y esta es una de las grandes cuestiones que hacen querer saber más de la vida de Pizarnik, el cómo ella nunca sintió paz con ella misma y cómo fue una lucha constante desde que ella nace hasta el día en que pues lastimosamente parte físicamente de la tierra. Decía: sé de una manera visionaria que moriré de poesía. Es una sensación que no comprendo perfectamente. Es algo vago, lejano, pero lo sé y lo aseguro, dijo Pizarnik. Y la verdad es que en realidad no sabemos hasta qué punto ella murió de poesía, pero sí tenemos la certeza que gracias a ella la voz de la poesía sigue y seguirá con vida. Esto es algo que me interesa mucho. A mí siempre me gusta hablar de los escritores, de las escritoras en presente. No me gusta decir fue, porque considero de que las cosas no comienzan cuando nosotros como que empezamos a hacerlas en sí y que los demás comiencen a ver lo que hacemos. Las cosas en realidad comienzan mucho antes, cuando nosotros imaginamos en ellas, cuando soñamos con ellas. Y es que Pizarnik no empezó a escribir desde los 15 años. La poesía y su gusto fue desde mucho antes. Cuando publicó su libro a los 19, no comenzó a esa edad. Esa cuestión, eso que le vibra a uno desde adentro de la poesía, de la literatura en sí, fue desde mucho antes. Entonces, no tenemos que ver como que si ya no tenemos al autor aquí con nosotros, es como que todo está muerto, no. Porque esa es la cuestión de la literatura en sí, en que la palabra de la persona, del autor, lo que nos quería transmitir, siga con vida por décadas, por años, y se siga transmitiendo de generación en generación. Entonces, Pizarnik en todas sus obras vamos a ver cómo habla de la soledad que le embargaba. Quizá no físicamente, porque vivía hasta cierto punto, o entre comillas, como decimos con nosotros, con su familia, con ciertas amistades, grandes amistades de hecho, como el mismo Julio Cortázar, la esposa de Julio Cortázar en ese entonces, un pintor surrealista y otras personas. Pero en realidad ella nunca se sintió acompañada, ella nunca se sintió vivaz, ¿verdad? Siempre sentía una soledad indescriptible que solo ella nos lo sabe transmitir a través de sus poemas, y que en lo personal, al leerla, y como dije al inicio, uno no vuelve a ser el mismo en ningún aspecto. Y si seguís siendo el mismo es porque quizás no has encontrado el verdadero significado o lo que en realidad Pizarnik nos quiere transmitir a través de su obra. Por estas citas y por más o menos lo que hemos visto de la obra de Pizarnik, es que les decía que se engloba en 2 o 3 temas toda su obra literaria: la muerte, la soledad, el silencio. De hecho, puso en riesgo la obra de Pizarnik. Sus diarios fueron trasladados más adelante a París, y es Cortázar, ya vamos a ver cómo surge la amistad entre ella y Cortázar, pues los salvaguardan hasta que la Universidad de Columbia se queda con ellos, y más adelante la Universidad de Princeton los compra. Por esa razón tenemos la obra de Pizarnik con nosotros. Es parecido a lo de Safo, ¿no? Quieren callar a estas autoras, quisieron callar a estas autoras, pero no pudieron. Y es por eso que hoy por hoy son tan renombradas y vistas como íconos del feminismo en sí. Por eso es que muchos diarios, periódicos, dicen de que los poemas de Pizarnik eran prácticamente vaginas abiertas. Y lo dicen tal y como lo estoy diciendo. Para algunos quizá esto todavía suene muy fuerte, pero veámonos desde
como les dije, desde la óptica del feminismo, del verdadero feminismo. Porque, ¿verdad? Como bien sabemos, ahora se han desligado muchas cuestiones que han perdido el sentido de lo que en realidad es feminismo. Entonces, ella en sus poemas era totalmente abierta a decir lo que quería decir. Y es que esa es la literatura, y es por eso que Pizarnik es tan amada hasta el momento, por cómo fue como poeta. De hecho, hasta dicen que ella rompía con la palabra tan delicada, por así decirlo, de poetisa, como normalmente le llamamos a otras poetas. Ella rompía con eso, imagínense, y pasa a ganar, y digo ganar porque este es un título bien fuerte para cualquier grande de la literatura. Poeta maldita, la última poeta maldita. Entonces, ya estamos entendiendo, creo yo, el porqué de este título. Entonces, les seguí hablando de la vida de Pizarnik. A los 19 años ella publica su primer libro. Luego de esta publicación, pues ella en 1960 o en 1964 empieza a trabajar ya realizando varias traducciones para revistas, ¿verdad? Para diversas revistas locales. Aquí pues Pizarnik ya tiene 24 años de edad, ¿verdad? En 1960, y es aquí donde se traslada a Francia, que es donde comienza a trabajar en estas revistas. Ella ya tiene la edad de 24 años. Y vean qué interesante, porque acá vamos a unir dos grandes de la literatura, o mejor dicho, tres, porque por ahí pues aparece un nuevo amigo para Pizarnik también. Y en esta época, en Francia, en París, Francia exactamente, donde ella entabla una amistad que va a ser una de las más importantes en la vida de Pizarnik, o quizá la más importante. No solo en la cuestión amistad personal, sino en amistad como colegas escritores, ¿verdad? Porque es interesante llevarse con una persona que tenga tus mismos gustos, pero que trabajen en la misma área, ambos escritores. Pues ya me imagino que eso fue algo muy significativo para Pizarnik, y también forjan lo que es su vida personal y literaria. Entonces, Julio Cortázar, pues de la misma nacionalidad argentina también, pero en ese entonces vivía con su entonces esposa en Francia. Y también se hace como amigo, no se sabe qué tan profunda la amistad, con Octavio Paz, ¿verdad? Nacionalidad mexicana. Entonces, más adelante, Octavio es quien escribe el prólogo del libro de la misma Pizarnik, El árbol de Diana, que se publica pues en el año 1962. Entonces, aquí llegamos a un punto en la vida de Pizarnik en donde entran dos grandes, como les mencionaba. Ahora vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo esta amistad. Y Julio Cortázar considero una persona que le apoyó, como les dije, no solo desde el punto de vista de amistad personal, sino en lo que es la vida literaria de ella. Pero también fue ese amigo como que a través de las letras le hacía saber a Pizarnik cuán cerca estaban siempre, y le ayudó en sus crisis, en todo. Pizarnik estuvo estudiando filosofía, periodismo, pintura con el artista surrealista también, y se dicen algunos, ¿verdad?, que estudió en la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Pero es muy interesante el hecho de que, según testigos, Pizarnik asistía a las clases solamente como oyente, solamente iba por aprender, pero no pasaba, por así decirlo, pero no pasaba ninguna clase. Entonces es bien interesante porque, como dicen, una cosa es la inteligencia, y otra cosa es que tan aplicados somos en lo que somos. Pero yo considero que Pizarnik en realidad no era por falta de aplicarse en esas carreras. En realidad ella no le encontraba sentido a nada, pero le llamaba la atención cierto tema. Ella aprendía de una manera extraordinaria sin dejarle saber al mundo. Es ahí donde
entra lo que ella era rebelde, lo que ella era, no se acoplaba a ninguna línea, a ningún parámetro. Y es aquí donde debemos entenderlo y verlo desde el ojo crítico y analítico. Porque yo me imagino a Pizarnik entrando a esa universidad y aprendiendo un montón con esa mente tan increíble que tenía, pero ella no pasaba académicamente, o sea, la pasaba porque de verdad le interesaba aprender, pero no le interesaba tener un título en esa carrera. Debido a su inteligencia y el gran apogeo que ella tenía en esa época con la publicación de sus libros, le son concedidas 2 becas que son de las más llamativas. Es la beca Guggenheim y la Fulbright. Entonces, ella no las aprovecha. Y aquí volvemos a entrar a que Pizarnik no encontraba sentido en absolutamente nada. Debido a sus crisis depresivas, estas fueron el causante para que ella no aproveche las becas. O sea, prácticamente las becas le fueron concedidas, pero nunca fueron aprovechadas por la misma Pizarnik. Y es que ella fue detectada, por así decirlo, le fue detectada depresión crónica. Ella estuvo en terapia, pero se le informa que padece también de un trastorno límite de la personalidad. Entonces ya vemos cómo todo va tomando sentido, por qué Pizarnik actuaba como actuaba, y ya vimos de que la familia pues fue un gran influyente. Porque muchas veces la familia le puede apoyar económicamente. En este caso, como vimos anteriormente, su padre le financió la primera publicación de su primer libro, pero pues como que no había apoyo moral de parte de ellos, ¿no? Se dice de que habían ciertas comparaciones con su hermana mayor Miriam, y de hecho ciertas entrevistas que se le han otorgado a Miriam Pizarnik, honestamente vemos su lenguaje visual. Por ahí, en el lenguaje visual podemos detectar que ella no sé cómo era su actitud hacia Pizarnik. En lo personal, estuve observando ciertas entrevistas que le hicieron a ella, un documental en donde se le entrevista a ella, y al hablar de Pizarnik lo hace de una manera grotesca, de una manera que no es común entre hermanos, ¿no? Entonces, bueno, podemos deducir de que estos fueron grandes factores que influyeron aún más en cómo Pizarnik se sentía. Su hermana habla de una manera despectiva, aunque Pizarnik ya no esté aquí con nosotros físicamente. Y de hecho, en una parte le escuchamos decir, yo no sé, en su acento argentino, ¿no? Yo no sé si ella era una autora o por qué la admiraban tanto. Entonces, si escuchamos de su boca, de la boca de la misma hermana de Pizarnik, salir esas palabras tan despectivas, aún sabiendo el talle de artista, el talle de escritora que fue, que es y será Pizarnik, entonces eso nos deja a relumbrar muchas cosas, ¿verdad? Deducimos muchas cosas. En lo personal, yo fue como una iluminación y dije, ahora entiendo muchas cosas. Entonces, es bueno siempre que vayamos a ahondar en la obra, la palabra lo dice, ahondar. O sea, no debemos estudiar solamente la obra literaria de los autores, sino indagar en su biografía. Yo siempre digo eso, porque es muy importante ver como los dos polos. ¿Por qué escribió esto? ¿Por qué fue así? ¿O por qué actuó así? Entonces, si a uno le interesa verdaderamente un autor, considero que tiene que centrarse en la vida personal y en la vida como autor, porque esas son dos cosas muy diferentes y que en muchos casos no tienen nada que ver, pero en otros casos sí influye en la vida personal a lo que el autor o autora escriba. Entonces, la familia de Pizarnik fue un pilar vital para que ella se sintiera como se sintió toda su vida, de esa manera. Según Pizarnik, la poesía era ese lugar donde lo imposible que quizá ella pudiese hacer en su vida, en la poesía se volvía posible, ¿no?
Y ella citaba, hacía algunas frases en las que decía, solo vine a ver el jardín. Wow. Esa frase se siente enormemente el vacío, ¿no? Solo vine a ver el jardín. Pizarnik se envolvía en una nube de inconformidad con la vida misma, de inconformidad con ella misma, y no solo físicamente, esa es la cuestión, sino mentalmente. Siempre había algo que la atormentaba. Yo considero que la pérdida de ambas becas para Pizarnik no debe ser una cuestión de cuestionarla a ella, ¿no? Sino más bien empatizarnos con lo que ella sentía en ese momento, con lo que ella padecía, con lo que ella padeció a lo largo de su vida y con lo que lidiaba. Y aún así, pues, ella no solo estuvo en este mundo paso de paso, sino que nos deja este enorme legado digno de admirar, hablando literariamente, ¿no? Casi 10 años después de la publicación del libro en el cual Octavio Paz le hace su prólogo, ¿verdad? La publicación de este libro fue en 1962. Han aproximado 10 años después su padre fallece. Y por cómo se da la biografía de Pizarnik, considero que era una de las pocas personas que le apoyaba en lo poco, ¿verdad? Que podía, porque por lo visto su hermana pues no. Entonces, después del fallecimiento de su padre, viene consigo el primer intento de suicidio de Pizarnik. Lastimosamente, esto en el año 1970, se da el primer intento de suicidio. Desde este primer intento de suicidio ingresa al hospital psiquiátrico en Buenos Aires. Y ni la ayuda, ni los becas, ni las cartas de Cortázar, que a continuación voy a leer una cita de una de las cartas que Cortázar le envía post este primer intento de suicidio, en el cual le dice lo siguiente: no te quiero así, yo te quiero viva, burra, y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y de la confianza, y todo eso, carajo, está del lado de la vida y de la muerte. Es aquí donde yo les digo que Cortázar fue un amigo en todo el sentido de la palabra y le apoyaba constantemente en su bienestar psicológico también. Después de este primer intento de suicidio, como les decía, ingresa al hospital psiquiátrico. Creo que fue unos 2 años después de su primer intento de suicidio, y aquí es sometida a este hospital, ¿verdad? Por un cuadro súper intenso de depresión. Todo esto, vean cómo puede ir afectando aún más de lo que, bueno, si hago un intento de suicidio, entonces considero que la familia debía estar más alerta de lo que fue la vida de Pizarnik. Y en la entrevista a la hermana, pues, como dije, se escucha un poco despectiva en cuanto a estas cosas. Pero pues esto ya es un tema que habría que conocer un poco más sobre qué pasa cuando Pizarnik está ingresada en este hospital psiquiátrico, ¿no? Como bien sabemos, más adelante pues ella sale del hospital y sigue con su obra literaria aún en auge. La vida de Pizarnik no solo estuvo arraigada o agarrada totalmente del feminismo, y es que en ella muchos lectores leerán a una feminista súper adelantada, quizá como si estuviese viviendo en estos momentos en donde las mujeres están más empoderadas que nunca, sino también que podemos leer a una niña en la cual encuentra un sentido, por así decirlo, en el pecado, en el llamado, entre comillas, pecado, y le encuentra sentido a esto. De hecho, hay rumores de que ella tuvo una cercana relación, una relación amorosa con Silvina Ocampo, quien es también escritora. Y esto pues no es solo por simple deducción. Hay cierta evidencia de cartas entre ellas, y es por esta razón que pues se da esta conclusión. Porque como es cierto, para que haya carta tiene que haber ausencia. Y ella escribía muchas cartas a Silvina Ocampo. De hecho, en cierta fotografía se le ve juntas con otros autores más.
En su vida amorosa, pues Pizarnik también tenía escritos muy tristes. De hecho, escribía: no importa si cuando llama el amor yo estoy muerta. Vendré, siempre vendré, si alguna vez llama el amor. Entonces, escritos como este hacen pensar, hacen hacernos el interrogante si ella fue correspondida por las personas de las cuales se enamoró, ¿verdad? En este caso, yo tengo datos o cuenta, por así decirlo, de 2 mujeres. Y por esa razón se le dice de que ella era homosexual o bisexual, aunque esto no se sabe a ciencia cierta, ¿verdad? Y ella escribía en su diario, ¿verdad? Esto lo escribió un 15 y un 25 de diciembre de 1960. Me asusta la palabra homosexual. Prejuicios viejos en mi vida joven. Esto nos sigue dejando mucho que pensar en cómo Pizarnik no se dejaba guiar por lo que la sociedad quería que nosotros nos guiáramos o nos guiemos. Hasta el son de hoy se siguen viendo estas injusticias en realidad de cómo quieren imponernos ciertos parámetros, y en realidad yo pienso que se debería de vivir sin etiquetas, o sea, vivir como cada quien se sienta feliz. Y es por esta razón que Pizarnik es visto como uno de los iconos del feminismo, por no callarse, por alzar la voz, ¿verdad? Siempre. Mencionaba de que muchos periódicos decían de que los poemas de ella eran vaginas abiertas. Y es que ella hablaba desde el erotismo, desde una frustración también y desde el descarro. Pero como les decía, veámoslo desde una óptica, desde una mejor óptica. Escribía: una flor no lejos de la noche, mi cuerpo mudo se abre a la delicada urgencia del rocío. Esto lo escribió en Amantes. Y también ella en su poesía hablaba de sus ganas mismas y lo decía así: triste cuando deseo y cuando no, triste cuando con un cuerpo y cuando no. Ella siempre contaba y escribía: un entrañable calor que me abriga cuando el mundo me golpea. Y ese calor, decía ella, que era el de otras mujeres que quizá no alzaban la voz por lo que en realidad ellas querían. Decía ella en La Condesa Sangrienta también: el desfallecimiento sexual nos obliga a gestos y expresiones del morir, jadeos y estertores como de agonía, lamentos y quejidos arrancados por el paroxismo, morir de esa muerte figurada que viene a ser el orgasmo. Y bueno, estas son algunas de las citas que más me gustan a mí de Pizarnik, pero hay una en especial que me atrapó y por esto recalco, hago mucho énfasis: no puedes ser el mismo si lees a Pizarnik. No puedes, y si no es porque quizá no has indagado bien en su obra. Decía ella en sus diarios un 3 de agosto del año 1959, allá en diciembre, a fin de año, porque esto lo escribió entre agosto y diciembre, ¿verdad? Entonces, quiero recalcar también de que los diarios de Pizarnik fueron escondidos, censurados. Ella tenía sus diarios tenían casi más de 1000 páginas, ¿verdad? Y también escribió relatos, novela breve, 7 poemarios. Pero si nos centramos en sus diarios, estos muchos fragmentos de los que ella escribió originalmente no fueron incluidos. Y como decía yo antes, fue Cortázar con su entonces pareja que los acoge cuando ella fallece y luego los compra la Universidad de Princeton para conservarlos. Y es por esta razón que tenemos los escritos de Pizarnik. Entonces, la cita que más me atrapó de todo esto, nunca la había leído. Yo siempre he leído escritos de Pizarnik, pero nunca este en especial. Y dice así: hoy llegué a un pobre orgasmo, después de imaginar mucho tiempo que los nazis me apuntaban y me entregaban a un militar tenebroso, muy temido, que me castigaba mientras fornicaba conmigo. De todos modos, lo esencial en esto es que me excita que me castigue. Y wow,
Esto no solamente lo escribe en sus diarios, sino que ella tiene más citas románticas, citas eróticas en todas sus obras. Por ejemplo, en Nueva Correspondencia dice: quien siente mucho se jode y no encuentra palabras y entonces no habla, y es esa su condena. Y también habla de la patria, por eso les decía de que giraba también en su vida en Buenos Aires, y cómo esto hasta cierto punto lo salvaguarda de su vida y todo su eje central con los nazis, ¿no? Decía: los poemas favoritos son como una patria, al menos para mí. Un día a Pizarnik le preguntaron que si por el hecho de ser mujer había encontrado impedimentos en su carrera literaria, si había tenido que luchar contra qué y quiénes. Y esta es una pregunta que yo siempre la gestiono aquí en el podcast, ¿no? De hecho, en el episodio pasado yo hablé de esto, y hasta el momento hemos visto que todas las mujeres escritoras han tenido este tipo de barreras. Pero Pizarnik le respondió allá por 1971 a unas personas: la poesía no es una carrera, es un destino. Aunque ser mujer no me impide escribir, creo que vale la pena partir de una lucidez exasperada. De este modo, afirmo que haber nacido mujer es una desgracia, como lo es ser judío, ser pobre, ser negro, ser homosexual, ser poeta, ser argentino, etc. Claro que lo importante es aquello que hacemos con nuestras desgracias. Y es que me siento tan identificada, y sé que cualquiera que lea a Pizarnik con sentimiento también, porque yo siempre digo que nosotros no somos lo que nos pasa, sino lo que decidimos hacer con eso que nos pasa, ¿no? Porque ahí está en realidad el verdadero significado. Hace poco leía algo también de que la palabra fracaso no existe, ¿verdad? Porque solo es fracaso si no aprendemos de él, pero si aprendemos entonces no es fracaso. Entonces, estas letras de Pizarnik, wow, no podemos ser los mismos después de leerlas. Y qué bonito que veamos desde una perspectiva del feminismo, desde una mente abierta, siempre lo digo, a estas autoras, a estas grandes autoras siempre, que las leamos con pasión, con fervor, no con una mentalidad cuadrada, ¿no? Siempre abiertos a las posibilidades y estudiar lo de ellos. Pizarnik, como les dije, a pesar de que rondaba en todo esto del amor y que constantemente era comparada con su madre por su hermana, también sufrió muchos machismos, porque el machismo existe también en las mujeres, ¿no? Más en la época anterior, su madre le decía de que ella mucho molestaba, a veces que no la soportaba, y un día le preguntó que cuándo se iba a casar, porque ya no la quería ahí. Y Pizarnik respondió de una manera que considero yo fue la mejor, la más respetuosa, y de una manera que pone en el alto el feminismo. Y le dijo: yo estoy casada, pero con la poesía. Entonces ahí comprendemos la mentalidad de Pizarnik, ¿no? Y cómo el comentario de su madre tan fuera de lugar, la verdad, todo eso la hería a ella. Por eso les digo que la familia tiene mucho que ver en lo que fue la fundamentación de Pizarnik, no solo en su obra literaria, sino en su vida como mujer. Bueno, ya finalizando lo que es la vida de Pizarnik, ella en toda su obra literaria nos deja 7 grandes poemarios, diarios y una novela, si no me equivoco, una novela breve. Los 7 poemarios son La tierra más ajena, en 1955. Siguiente año publica La última inocencia. En 1950 Las aventuras perdidas. El árbol de Diana, en 1962, que es el libro en el cual el prólogo se lo escribe Octavio Paz, mexicano. Siguiente libro poemario, Los trabajos y las noches, en 1965. La extracción de la piedra de la locura, en el año 1968. Y El infierno musical, en el año 1971. Nos deja estas obras después de que un 25 de septiembre, y esto es algo que lo quiero decir, es por esta razón que decidimos en esta fecha lanzar este episodio, rindiendo homenaje y recordando la fecha en que ella partió físicamente de este mundo, mas no partió
en su obra, porque nos deja estos libros que les he leído, la novela breve y todo su legado feminista, todo su legado de expresión a través de la literatura. La madrugada del 25 de septiembre del año 1972, cuando en ese entonces ella tenía 36 años, ¿no? Se dirige al despacho, del apartamento que tenía ahí en Buenos Aires, ahí en un apartamento ubicado en la calle Montevideo. Y escribe en una pizarra: no quiero ir nada más y hasta el fondo. Regresa a su cuarto, ingiere 50 pastillas de Seconal sódico, según algunos, otros dicen que fue menos cantidad, y muere. Este fue su segundo y pues con su objetivo lo logró, intento de suicidio. Y es así como esta gran poeta, la llamada la última poeta maldita, según algunos, deja este mundo desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La acogedora ciudad de Buenos Aires, y parte. Pero nos deja un legado increíble en su obra, en su vida, en cómo ella luchó con sus propios demonios a lo largo y cómo supo sobrellevar todo esto, ¿verdad? 36 años de su vida. Porque ella decía que cuando escribía nada pretendía más en los poemas que no era desanudar la garganta. Pizarnik siempre tuvo letras muy fuertes y es por esa razón de que es considerada para mí como una de las mejores poetas de América y a nivel mundial, ¿verdad? Entonces así es como miramos desde Ciclo Femenino esta vida de Flora Alejandra Pizarnik, en el cual giró en torno al sexo, al complejo, la muerte, la soledad y la adicción a las pastillas. Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más. Desearía hablar más de Pizarnik porque nos quedamos cortos con tanto que hay para indagar en la vida de ella. Un placer que me escuchen. Muchísimas gracias por siempre estar pendiente del podcast. Cualquier comentario nos lo hacen llegar a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Ciclo Femenino, y nosotros estaremos atentos. Un placer leerles siempre y estarnos comunicando por ahí. Muchísimas gracias y un abrazo eterno a todos. Esto fue Ciclo Femenino con Mildred Mejía. Arde na terra a solidão da lua, iluminando meu olhar perdido entre campinas, abismos, chapadas. Meus olhos queimam a última lembrança, como fogueira em noite de estrelas. Me deito só, com vista para o mundo,